¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, el epicentro del debate nacional. No estoy exagerando, hay un tema central aquí en el Pleno en estos momentos que después tendrá que ser debatido en el Senado y luego en los Congresos de la República. Se trata de reformar la Carta Magna para crear la Guardia Nacional, una propuesta presentada por el grupo parlamentario de Morena, que por cierto es apoyada por el presidente de la República. También, por supuesto, ha sido discutida en amplios foros y audiencias públicas aquí en el Congreso Federal y estamos llegando al momento ya de discusión en el Pleno y esto es precisamente con lo que vamos a iniciar este espacio informativo. Iniciamos. A las 11 de la mañana con 22 minutos de este 16 de enero de 2019 se abrió una sesión de Congreso General para la apertura del periodo extraordinario de sesiones, el primero del primer año de ejercicio de la actual 64ª legislatura, que fue convocado por la Comisión Permanente. El presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien es el presidente del Congreso General, emitió la declaratoria de apertura e instruyó comunicar por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente de la apertura de este periodo de sesiones extraordinarias. La 64ª legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 16 de enero de 2019, el periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año de ejercicio a que fue convocado por la Comisión Permanente. Bueno, recordó que el objetivo del periodo es, entre otras cosas, discutir y en su caso aprobar reformas constitucionales, entre ellas la creación de la Guardia Nacional y modificaciones que tienen que ver con las reglas de la prisión preventiva oficiosa. Además, habló de los trabajos que se realizan en el Senado de la República durante el periodo extraordinario. También se discutirá y en su caso se realizará tanto el nombramiento del fiscal general de la República como la ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Relaciones. Muñoz Ledo reconoció el trabajo de las y los legisladores, así como de los participantes en los trabajos de las audiencias públicas. Subrayó la vocación de un parlamento abierto. El Congreso es el órgano creador y reformador del Estado. Actuemos en consecuencia, con respeto para todas y para todos. Y feliz Año Nuevo. Bueno, y como en toda sesión de Congreso General para la apertura de los periodos extraordinarios o los periodos ordinarios, se entonó el himno nacional mexicano. Siempre emotivo, si uno tiene la oportunidad de encontrarse en el salón de sesiones en esos momentos, emotivo escuchar nuestro himno nacional y por supuesto ver estas banderas monumentales que están ahí en el salón de sesiones, llena de orgullo, de nacionalidad y por supuesto pues una emoción que muchos hemos podido sentir ahí en el pleno. Y al concluir con la lectura del acta de la sesión de Congreso General, el presidente de la mesa directiva levantó la misma y pues se declaró abierto el periodo de sesiones extraordinarias. Inició después ya el trabajo formalmente de periodo extraordinario. Al inicio de la sesión extraordinaria se dio la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. En este dictamen se incluye que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva en los casos del uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Así que una vez emitida la declaratoria de publicidad, pues ya está en condiciones, si se logran los consensos necesarios para la votación, se necesitan 2/3 partes, pues para la discusión de este asunto en periodo extraordinario.
Bueno, y fue precisamente el primer tema abordado en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la discusión de diversas reformas, adiciones y artículos que derogan en la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. La presidenta de la Comisión del Ramo, fue encargada de fundamentar el dictamen en tribuna. Destacó la realización de audiencias públicas en la materia, el primero el del 8 al 11 de diciembre de 2018 y después del 8 al 12 de enero del presente año, con la participación de gobernadores, presidentes municipales y expertos en materia, entre otros. Esta reforma tiene el objetivo de atender la emergencia que en materia de seguridad en el país existe y parte de la siguiente problemática. La inseguridad y la corrupción en México son dos temas torales que han puesto al Estado y a las instituciones en una grave crisis, en una situación de emergencia que ya trastocó la paz pública, la vida social en nuestro país. La diputada Miroslava Carrillo Martínez dijo que se buscó incluir a diferentes voces, por lo que presentaron diversas modificaciones al dictamen. Se propone que el proyecto se ponga a consideración del Pleno e incorpore modificaciones sustantivas en los siguientes aspectos. A. La dirección de la Guardia Nacional debe recaer en una autoridad de carácter civil. B. Deben quedar intocadas las competencias propias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública. C. Deben fortalecerse los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno. Bueno, también destacó las modificaciones en la evaluación del desempeño de la Guardia Nacional, facultar al Congreso a legislar sobre un registro de detenidos, entre otros aspectos como la reformulación de la naturaleza de las atribuciones de esta Guardia Nacional. Se dispone que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter y dirección civil. Asimismo, se señala sus atribuciones en materia de seguridad pública. El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la Secretaría del Ramo de la Seguridad y Protección Ciudadana, así como por la Dirección Civil, ya sea que sea ocupada directamente por el propio secretario del ramo o indirectamente por un director de la corporación. Luego de ser avaladas en votación económica por el Pleno de la Cámara de Diputados, estas modificaciones presentadas por el dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores hablaron sobre estos cambios, argumentaron que no tuvieron tiempo suficiente para analizar la propuesta. Ni siquiera contamos todavía con el documento del cual se está hablando de las modificaciones y nos parece pertinente para ilustrar a esta soberanía en qué consisten exactamente esos cambios. Estamos hablando de una reforma constitucional y cualquier cambio, incluso de una palabra, es fundamental. Me informan que fue distribuida oportunamente a los grupos parlamentarios. A ver, ellos... pero se acaba de recibir. Y habrá además un largo debate y en ese tiempo podrá estudiar. Ya se ha llegado a un nivel inaudito de no contemplar la normatividad interna de este Congreso. Que así sea. Si ustedes son los que quieren debilitar jurídicamente este dictamen, este remedio de reforma constitucional, por viciarla de origen, por ni siquiera haber podido circular con la anticipación que legalmente se establece, para que el resto de los grupos parlamentarios mínimamente conozcamos de qué se trata esta modificación, adelante. Bueno, luego de estas expresiones ya inició formalmente el proceso de discusión. El grupo parlamentario del PRD presentó moción suspensiva al dictamen debido a que, argumentó la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, no se tomaron en cuenta las aportaciones presentadas por integrantes de la sociedad civil. Ni la Comisión de Puntos Constitucionales ni la Junta de Coordinación Política escucharon a quienes después de 12 años de guerra fratricida pedimos que la seguridad pública no se militarice. Y desde nuestro quehacer legislativo señalamos puntualmente que el dictamen ignoró a las voces que denunciamos los asesinatos, desapariciones. Bueno, quien también presentó moción suspensiva fue el diputado Ricardo Villarreal García.
Destacó que este es quizá el dictamen más importante que le tocará discutir a la legislatura. Agregó que no se dio trámite correspondiente a las modificaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales. Señores diputados, ténganle respeto a las instituciones y al Estado mexicano. Cúmplanle a los ciudadanos y por lo menos cumplan con la ley. Aprueben esta moción suspensiva para que hagamos las cosas como Dios manda, y si van a darle en la torre a este país, dénselo por lo menos con la ley en la mano. Bueno, las mociones suspensivas no fueron aceptadas, se desecharon en votación económica y continuó el debate. La moción suspensiva, seguramente se quedó pensando en moción suspensiva, que bueno, es un recurso que tienen los legisladores que no están de acuerdo con un documento, con un dictamen que se va a discutir, y es el momento procesal, así dicen, bueno, las prácticas parlamentarias, es el momento en el cual hay que presentarlo. Si se aprueba una moción suspensiva, se suspende, como dice el nombre, se suspende la discusión y el documento se regresa a comisiones para continuar el debate y luego pues tener otro dictamen para discutir. No fue el caso, ya que el Pleno desechó las mociones suspensivas, las propuestas, y continuó el proceso legislativo. Vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado Marco Antonio Gómez Alcántara se pronunció a favor de la aprobación del dictamen. Entre otras cosas, señaló que esta Guardia Nacional tendrá un entrenamiento en materia de derechos humanos y se garantiza que la Guardia estará adscrita al orden civil. Aseguró que la militarización de la seguridad pública se dio en 2006, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a los militares a las calles sin reglas de actuación. En otras palabras, la Guardia Nacional estará sujeta al marco legal civil y no a las leyes militares. 2. Se reafirma que las personas detenidas por la Guardia Nacional deberán ser puestas a disposición inmediata del Ministerio Público y trasladadas a instalaciones civiles y no de carácter militar. 3. Se establece con claridad que en la investigación de delitos la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Bueno, por parte del PRD, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez se pronunció por el fortalecimiento de policías municipales y estatales. Destacó que las instituciones de seguridad pública deben tener un carácter civil. Dijo además que se trata de diseño institucional en donde la policía es sustituido por un militar. La reforma que ustedes hoy promueven instaura el Estado militar en México. Así de grave es lo que se está a punto de votar. Es por ello que sostenemos que el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración y la adenda acordada por las mayorías de esta Cámara no solo ignoró las opiniones y aportaciones de los grupos minoritarios, mostrando soberbia y falta de inclusión de quienes hoy gobiernan, sino que además ignoró a más de 45 expertos, alrededor de 13 gobernadores y académicos. Bueno, el Movimiento Ciudadano afirmó que el dictamen pone a prueba la responsabilidad política. Reconocieron el sacrificio y la labor de las Fuerzas Armadas, pero señalaron que los resultados han derivado en más violencia. La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz señaló en tribuna que, de acuerdo con las conclusiones de los foros realizados de las audiencias públicas, la experiencia internacional indica que a mediano y largo plazo el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad es un incentivo que incrementa la violencia. Además, volvieron a plantear un esquema militarista que perpetrará la estrategia fallida a través de las perspectivas de reclutamiento, preparación, profesionalización e incentivos. Mantiene una concentración de poder sin suficientes mecanismos del control legislativo y se encubre en el mando operativo militar en una junta de estados mayores. Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no avalará este dictamen. El diputado Silvano Garay Ulloa del Partido del Trabajo destacó que en este momento de emergencia se requiere de una solución de emergencia. El legislador destacó la realización de foros en donde la participación de expertos en materia y reconoció que el dictamen cambió luego de escuchar las distintas voces. Había propuestas de varias fuerzas políticas de que no fuera una dirección militar. Se concedió por propuesta del compañero Alfonso Durazo de que iba a cambiar el mando, de mando militar a mando civil. Y todavía así no les complace, todavía sí.
O sea, pidieron eso, se concedió y todavía están diciendo que no hay ninguna modificación de dictamen. Estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos de una nueva realidad política. Bueno, el Partido Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz dijo que se realizaron audiencias para escuchar las diferentes voces, lo que demuestra que el Parlamento abierto en esta legislatura es una realidad. Afirmó también que el nuevo régimen político refrendó su compromiso con la pluralidad, la tolerancia, el respeto y una convicción de alentar mecanismos de comunicación y enlace con la sociedad civil. Dijo además que el redireccionamiento del dictamen se logró con un trabajo responsable y recordó que la Guardia Nacional tendrá como objeto la salvaguarda de la vida, de la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la presentación de los bienes y recursos de la nación. La Guardia Nacional será una institución policial de carácter y dirección civil que se inscribe bajo la rectoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y cuyos parámetros de actuación estarán dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como del Sistema Nacional de Información en Seguridad. Ello garantiza la coordinación con las entidades federativas y municipios, es decir, se fortalece el pacto federal. El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés afirmó que la violencia ya afecta a todas las actividades de la nación y que en muchas regiones la democracia está en riesgo. Recordó que desde hace 12 años se ha presentado un desorden social y señaló que no solo el presidente se comprometió a la paz, también lo hicieron las y los legisladores. Construimos una Guardia Nacional bajo el mando y la tutela de civiles. El texto lo deja claro. Se organiza y se coloca dentro de una dependencia civil y la responsabilidad máxima de su conducción será civil. Hay una enorme diferencia entre lo que hoy votamos y lo que fue la propuesta original. Las y los diputados del PRI escuchamos el clamor del pueblo que exige paz. Bueno, por Acción Nacional, el diputado Jorge Romero Herrera destacó que esta reforma constitucional podría atentar contra el sistema de las libertades individuales. Reconoció el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas, pero afirmó que esta guardia será militar. Si esta reforma logra que ustedes cumplan y el gobierno de la República con sus metas en materia de inseguridad, benditos sean ustedes y su reforma. Si esta reforma lo que logra es la actualización de una amenaza de totalitarismo en este país, entonces carguen ustedes con la responsabilidad histórica y social y que sea para este país lo que Dios quiera. Bueno, el coordinador parlamentario de Morena, el diputado Mario Delgado Carrillo, subió a tribuna para fijar el posicionamiento de su bancada. Afirmó que las audiencias públicas fueron un proceso honesto para escuchar las distintas voces y es por eso que se modificó el dictamen original. Destacó que la formación de la Guardia será de carácter policial, fundada en la disciplina y respeto a los derechos humanos. Entre las novedades habló de que el Congreso por primera vez reglamentará sobre el uso legítimo de la fuerza y se tendrá un registro de detenidos. Finalmente dijo que la Guardia Nacional es solo una de las estrategias para lograr la paz en el país. De aprobarse esta reforma, se terminaría con la simulación constitucional en la que hemos estado desde hace 12 años con el ejército en las calles haciendo labores que no le corresponden. El ejército se dedicará exclusivamente a lo que le mandata la Constitución. La Guardia Civil será responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la nación en colaboración con las entidades federativas. Y luego de fijar postura, las y los diputados federales también hablaron a favor y en contra del dictamen que crea la Guardia Nacional. Su mando será civil y adscrito desde un principio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Su formación, capacitación y desempeño se desarrollará bajo una doctrina policial y en cuanto a estructura y disciplina, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso será por adscripción a la defensa. Casos de violación, tortura, detención arbitraria, tratos crueles y denigrantes, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. No quiero esa imagen. Y los estamos llevando a eso justo cuando los ponemos al frente de la seguridad pública. Un mando y dirección civil con disciplina militar puede ser un diseño jurídico flexible que permita avanzar con el grave problema de inseguridad de nuestro país. Los gobernadores y alcaldes saben mejor que nadie que las policías locales están agotadas en sus recursos humanos y financieros. Por ello, requieren de este esfuerzo excepcional. Pero la conclusión más importante de las audiencias fue que el dictamen de reforma constitucional que se había presentado y lo que hoy se nos pretende hacer y presentar como cambios no debía ser aprobado en sus términos. Más aún dijeron, no debe constitucionalizarse la militarización para evitar muchos más problemas de los que se pretenden resolver. Hoy el gran reto que tenemos como Poder Legislativo es dotar a quien dirige los destinos de nuestra República de instrumentos legales que le permitan realizar las tareas de preservación de la paz pública, una exigencia de todos los ciudadanos en el territorio de nuestro bello México. No nos engañemos, la militarización de la seguridad pública viola los convenios internacionales de protección de los derechos humanos y es una estrategia ya fracasada. Y se pretende repetir con la Guardia Nacional, cuya dirección quedará subordinada a la Junta de los Estados Mayores de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Nos esperan tiempos negros, nos espera crisis humanitaria, nos espera una escalada mayor de violaciones de derechos humanos. Nosotros decimos que no, bajo ninguna circunstancia hay militarización. De conformidad con el artículo 21 de la presente reforma, establece con toda claridad una institución policial de carácter y dirección civil. De fijar postura a favor y en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas constitucionales para dar paso a la creación de la Guardia Nacional. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Aprobado por 362 votos. Se procedió a la votación nominal, cuyo resultado fue 348 sufragios a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, por lo que la mayoría calificada requerida se alcanzó y fue enviada al Senado de la República. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Bueno, y fue precisamente la vicepresidenta de la mesa directiva, la diputada Dolores Padierna Luna, quien informó al Pleno que aún se están construyendo acuerdos para el dictamen de reforma al artículo 19 de la Constitución en materia sobre prisión preventiva oficiosa, cuya discusión se dará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que ya no falta mucho, inicia el 1 de febrero. Se siguen construyendo los acuerdos y entendimientos entre los grupos parlamentarios para llevar a buen término la discusión y aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. En tal virtud y en los términos reglamentarios permitidos a esta presidencia, se ha acordado que el asunto en mención se agende en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, por lo que se tienen por terminados los trabajos del periodo de sesiones extraordinarias.
Bueno, así en consecuencia, agotados los asuntos en cartera, para los que fue convocada la Cámara de Diputados, se clausuró el periodo extraordinario y se entonó el himno nacional. Esta presidencia felicita la apertura de discutir, escuchar y razonar un tema de la mayor importancia para México. La Cámara de Diputados cumple con el mandato de legislar, escuchando en Parlamento abierto y con los consensos necesarios para el bien del país. Enhorabuena y gracias, diputadas y diputados. Hoy, 16 de enero de 2019, la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año del ejercicio al que fue convocado. Bueno, y se entonó el himno nacional mexicano. Así concluyeron los trabajos de periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, pero van a continuar en el Senado de la República. Hay que recordar que el Senado está citado para este jueves 17 a las 11 de la mañana y la materia por la que fue convocado aún está en cartera, está abierta, que tiene que ver algunos de estos temas con el fiscal general de la República. El periodo ordinario de sesiones realmente no falta mucho tiempo, es el viernes 1 de febrero, cuando volveremos a observar una sesión de Congreso General para la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de la 64ª legislatura. Estaremos aquí dándole todos los detalles. Bueno, y también en el marco de esta sesión extraordinaria, el diputado Gerardo Fernández Noroña solicitó la palabra desde su curul para solicitar un minuto de silencio en memoria de María Fernanda Campa Uranga, quien perdiera la vida este miércoles 16 de enero de 2019. Campa Uranga fue una de las figuras del movimiento estudiantil de 1968. Una primer geóloga mujer, una mujer que trabajó toda su vida en Petróleos Mexicanos, una luchadora excepcional, compañera nuestra del movimiento, una giganta. Además, ciertamente era mi hermanita mayor, mi camarada, mi amiga, mi compañera de lucha. Lamento mucho su fallecimiento, pero ella era un referente para muchos compañeros y compañeras en este país. Así es que le solicito respetuosamente, compañero presidente, un minuto de silencio. La petición fue concedida por el presidente y se guardó un minuto de silencio. Vamos a hacer una pequeña, breve pausa. Al regresar, los trabajos del periodo extraordinario en el Senado de la República. Regresamos.